Veamos el tema de las juntas arbitrales. ¿Qué es una junta arbitral? ¿Para qué sirve? ¿Cuándo puedo recurrir a una junta arbitral? Pues todo esto lo resolveremos en este vídeo. Y te propongo un trato antes de empezar. Ya que es un tema complicado, si yo te ayudo y te resuelvo las dudas por las que ha entrado este vídeo, tú te suscribes. Y así todos felices. Yo resuelvo tus dudas y tú te suscribes y me ayudas mucho. Bienvenido a CAS Profesional. Bueno, pues vamos a empezar. Fijaos, nosotros vamos a hablar de la junta arbitral del transporte, pero al final una junta arbitral, la base es la misma. Me da igual que sea del transporte, que sea de una controversia de la construcción, que sea una controversia de la que sea. La junta arbitral, la función principal es la misma, que es arbitrar. ¿Arbitrar qué? Algo sobre un contrato. Arbitrar de forma mercantil. Va a ser como un juicio, aunque no se llama juicio. Y ahí se va a resolver la controversia que está ocurriendo. Y os pongo un ejemplo muy sencillo para que lo entendáis con el tema del transporte. Imaginad que yo quiero comprar madera, troncos de madera, y se los compro a alguien que me dice que me manda la madera que es de Canadá. Y cuando me llega la madera, yo veo que eso no es de Canadá, que eso es de China. Y cuando yo le reclamo a esa persona, le digo, oye, estás equivocado, no es que me hayas engañado, estás equivocado. Y me han mandado una madera que no corresponde. Si esa persona me dice que no, que la madera que me la coma, que es para mí, pues al final lo que voy a tener que hacer es recurrir a una junta arbitral. Yo no puedo denunciarle, yo no puedo demandarle, porque eso es una controversia mercantil. Ahí hay un problema en el contrato, hay un incumplimiento de contrato, pero son unas condiciones que tenemos que verlo en junta arbitral. Y aunque parezca que no, se usa más de lo que parece. Aquí podemos ver, como pongo, pues de una empresa a otra empresa de transporte hasta el cliente. Pues todos estos son intervinientes que pueden participar en una junta arbitral. Depende de cómo sea el problema. A veces el transportista no tiene problema y a veces el transportista es el problema y es la parte reclamada, o depende. Al final, repito, controversias mercantiles. Si has hecho un delito, los delitos no se puede ir a junta arbitral. Los delitos, si le robas 30.000 euros al cliente, eso no se va a junta arbitral. Si es un robo, es un delito, se va a un juzgado penal. Pues así con todo. Es como un juicio, es como un juzgado, pero de lo mercantil, más o menos. Espero que quede claro. Veamos, es un instrumento para defender a los intervinientes del transporte. Al final es como un árbitro. Esto es como si en el fútbol no hubiera árbitro, pues ¿quién hace que se cumplan los contratos de transporte? Necesitamos un árbitro. Pues aquí tenemos a los intervinientes de la junta arbitral. Bueno, con interviniente me refiero a quien forma parte de la junta arbitral. Y principalmente las juntas arbitrales tienen un presidente, que es el que vamos a nombrar siempre como presidente, pero lo podéis entender como que es un juez. Y ese juez va a ser funcionario de la administración pública. Ahora más adelante seguimos con él. Luego vamos a tener representantes de la empresa de transporte y representantes de los cargadores y usuarios dependiendo del conflicto. Cargador se refiere a la empresa que envía o contrata, más que enviar, contrata el transporte, usuario o cliente, que también puede ocurrir, y la empresa de transporte que interviene en el envío. En este caso para una junta de transporte, pero que esto puede valer pues para una obra o para lo que sea. Veamos las funciones de la junta arbitral. Y es que la junta arbitral, como he dicho, responde solo ante controversias mercantiles. Todo el tema de la actividad del transporte, porque es una junta de transporte, pero todo tema de contrato. Si te sales de temas de contrato, la junta arbitral no quiere saber nada, no van a aceptar tu reclamación. Las funciones son en relación con los transportes terrestres y con un único contrato que se desarrolle por más de un modo de transporte siempre que uno de estos sea terrestre. ¿Qué quiere decir esto? La junta arbitral es una junta arbitral del transporte terrestre. Está hecho para los camiones. Pero claro, si a mí me contratan para ir de Almería a Londres, yo el camión o lo subo en un barco o lo subo en un tren. Y eso se llama contrato intermodal. ¿Yo puedo recurrir a una junta arbitral si tengo algún problema durante el transporte? Sí, aunque lo monte en un barco o aunque lo monte en un tren. Si ese contrato es único y a ti te contratan directamente para ir de un punto A a un punto B, si coges un tren o coges un barco, ese contrato puede arbitrarse mercantilmente por junta arbitral. Entendamos que los arbitrajes son gratuitos. Las juntas arbitrales, si decimos que tienen miembros de la administración pública, si tienen funcionarios, los arbitrajes son gratuitos. Pero ojo con este detalle, porque los arbitrajes son gratuitos, pero si hay que satisfacer gastos derivados de la práctica, hay que pagarlo.
Un ejemplo, pues si tenemos que llamar a un perito, ese perito, que ahora lo comentamos, si es externo, ese perito hay que pagarlo. Normalmente lo paga la parte reclamante y luego si la parte reclamada pierde, pues tiene que hacerse cargo de las costas del juicio. Al final es muy parecido a un juicio, pero es mercantil. Si hay que pagar algo se paga, pero lo que es el arbitraje como tal, el juicio como tal, es gratuito. Acordar el depósito de mercancías transportadas y en su caso enajenarlas. Esto lo hacen para que los transportistas no tengan que quedarse con la mercancía. Os pongo un ejemplo. Tú llegas me lo invento, a Burgos y tienes que hacer una entrega. Y a ti te rechazan la entrega. Y claro, el cargador no quiere saber nada y el destinatario te rechaza la entrega. Y tú no cobras. ¿Y qué haces con la mercancía? ¿Dónde la dejas? ¿En tu almacén? Pues el transportista puede pedir que esa mercancía se deposite en junta arbitral. Y la junta arbitral puede incluso vender esa mercancía o enajenarla. Enajenar al final es quitarle o ceder el derecho de la propiedad de esa mercancía. Digamos que si te enajenan la mercancía, te la están quitando, si a quien le corresponda, o se la están cediendo al transportista. Esto una junta arbitral lo puede hacer en el caso en el que hay un desentendimiento de los intervinientes del transporte. ¿Y qué hace el transportista con la mercancía? Pues en algún sitio tiene que ponerla. Más cosas. ¿Qué hay por aquí? Realizan las funciones de peritación. Pues fijémonos que las juntas arbitrales se dedican también a peritar. Pues en el ejemplo que he puesto de la madera, la junta arbitral va a tener que hacer la función de peritación. Un perito es un experto en un tema. Pues cuando llegue ese perito y pues yo le enseño que tengo madera y que esa madera no es de Canadá, que esa madera es de Indonesia o de China o de donde sea, que me ha engañado, pues el perito es el que tiene que asegurar que pues esa madera, estoy poniendo un ejemplo, pero sirve, esa madera es la que dice el reclamante y no el reclamado. Pues se perita siempre y cuando no te pongas de acuerdo, en este caso, con el estado de la mercancía. El ejemplo que yo he puesto, el ejemplo de que me engañe con el tipo de mercancía que me está enviando, o que esa mercancía esté utilizada y yo la haya comprado nueva, etcétera, etcétera, etcétera. Depósito de la mercancía. Si no puedes entregar bajo las condiciones acordadas, tú tienes unas instrucciones para hacer una entrega, pues tú puedes depositar esa mercancía en junta arbitral. Y también se deposita la mercancía pues por lo mismo que he dicho antes, porque a mí no me pagan y pues retengo la mercancía hasta que me paguen, y el gasto del transporte se niega a ser pagado, pues no te entrego la mercancía, hago un retenimiento y se puede depositar en junta arbitral, ¿vale? Por aquí, que se vea. Cuando el transportista retenga la mercancía porque el obligado al pago del precio del transporte o de los gastos de transporte se niega a pagarla. Como siempre, los depósitos se hacen bajo solicitud del transportista. Si el transportista no solicita el depósito, pues evidentemente no se hace, porque esto suele ser cuando el transportista se queda con mercancía que no quiere, que no puede entregarla. Cuando las partes no pacten previamente por escrito la sumisión a una junta concreta, antes de realizar el transporte, la competencia territorial de la Junta Arbitral del Transporte vendrá determinada a elección del demandante. ¿Qué quiere decir esto? ¿Dónde se realiza el arbitraje? Una empresa, me lo invento, ¿vale? La empresa A es de Murcia y la empresa B es de Vigo. Y hay junta arbitral tanto en Murcia como en Vigo. ¿En qué junta arbitral se hace el arbitraje? Pues lógicamente en la que se reclame. Si reclama en la de Murcia y no reclama en la de Vigo, pues en la Junta Arbitral de Murcia se hace el arbitraje. Pero si se reclama en varias juntas arbitrales, pues en la primera. En la primera en la que se reclame es la que va a tener competencia para hacer el arbitraje. Suele ser siempre el primer demandante. El demandante, el que demanda, es el que elige la junta arbitral. También puede ser, como dice por aquí, se determine por el lugar de origen. O sea, el demandante va a elegir dependiendo del lugar de origen. Lugar de origen de la mercancía o lugar de origen de la empresa. Muchas veces, como nos van a decir por aquí. El destino de la mercancía del transporte o el domicilio de la empresa prestadora del servicio. Resumiendo, el demandante, que es el primero que reclama, elige la junta arbitral dependiendo de dónde sea su empresa, que es lo más lógico que elija, o de dónde va. Pues si eres de Murcia puedes elegir la junta de Vigo, aunque va a ser raro, y el lugar de origen, de dónde viene, pues eso, de dónde viene en Murcia,
a dónde va Vigo, y lo normal es que el reclamante elija el domicilio de su empresa, que es lo más lógico. Pues si eres de Murcia, va a elegir la Junta Arbitral de Murcia. Esto es lo que he comentado. Si la controversia se plantea en varias juntas arbitrales, solo tiene competencia la primera. Esto que dice que se suscite con anterioridad, vamos, la primera. A la primera en la que se reclame, esa es la que tiene la competencia, la que va a hacer el arbitraje. Las demás tienen que abstenerse, no pueden participar. Si yo te reclamo a ti primero, ya no puedes ir a otra junta arbitral a reclamarme. ¿Cómo se hace la reclamación? La reclamación se hace por escrito, se firma por el reclamante y se presenta en junta arbitral. Sin más, es una reclamación como quien va a un juzgado a hacer un proceso monitorio, a un juzgado civil. Tienes que hacer una petición escrita y firmarla. Más cosas. Datos que tiene que contener la reclamación. Cuando tú haces la reclamación, pones el nombre y el domicilio del reclamante. Siempre hablamos de empresas normalmente. A veces puede ser un particular el cliente, pero siempre hablamos de empresas. Pondremos el nombre y el domicilio del reclamante, de quien pide. Imaginad el ejemplo de la madera, pues el reclamante soy yo. Yo te reclamo que me has engañado con la madera. Y luego pondremos el nombre y el domicilio del reclamado, que es el que me engaña con la madera. También pondremos los fundamentos de la reclamación y la petición, pues lógicamente que me ha engañado con la madera y yo reclamo y pido, pues o que me devuelve o que me devuelve el dinero, o que me da lo que le he pedido, o que a ver cómo solucionamos esto porque a mí me han engañado. Y luego adjunto las pruebas, pues unas fotos con tendremos un contrato en el que yo digo, en el que decimos el tipo de producto que me vas a enviar, lo que vamos a pagar, y luego pues yo haré un peritaje, también lo haré junto con la junta arbitral, un peritaje, y que esa mercancía no corresponde a lo que me has enviado. Procedimiento a seguir de una junta arbitral. Pues es muy sencillo, es un juicio. Fijaos que se hace un juicio oral. Un juicio. Y en ese juicio oral pues se determina y se dicta un laudo. Cuando escuchemos laudo, quiere decir una resolución, una sentencia. Ahora vemos eso, ¿vale? El juicio oral se puede suprimir, o sea, se puede no hacer juicio oral si el presidente, aquí quien manda el presidente, si el presidente decide no hacer vista oral, puede hacerlo siempre y cuando se reclamen menos de 100 euros. La verdad es que 100 euros para estos casos es muy poquito, y pues directamente el presidente, junto con los vocales, que ahora lo vemos, los vocales también forman parte de la junta arbitral, son miembros del juzgado, de la junta arbitral. Si el presidente dice que ese juicio no hay que hacerlo y ellos deciden un poquito por encima, viendo lo que se presenta, las pruebas que se presentan, no se hace. Por 100 euros, pues la verdad es que es una cantidad bastante pequeña para un juicio mercantil. Puede pasar que algún miembro de la junta arbitral no se presente al juicio. Si eso pasa, depende de qué tipo de miembro sea, es un problema o no. ¿Por qué? Ahora vamos a ver que las juntas arbitrales las compone un presidente, pero también las componen vocales, que son como secretarios. Si un secretario no va a la junta arbitral, o sea, no va al juicio, no pasa nada. Pero si no va el presidente, el juicio no se puede celebrar. Al igual que si no asiste la parte reclamante. La parte reclamante soy yo en este caso. Si yo te pido la madera y no voy, estamos entendiendo que desestimo las causas de la reclamación. O sea, que ya no me interesa, que me quedo con la madera, por ejemplo. El reclamante siempre tiene que ir. Ahora, si el reclamado no asiste, si al que yo le pido que me dé otra madera o que me dé el dinero no va al juicio, no pasa nada. El juicio se sigue haciendo. Y más cosas que tenemos por aquí. Para un juicio arbitral no hace falta ni abogado ni procurador. No es necesario. Oye, ¿pero yo puedo llevar abogado? Sí, puedes llevarlo, pero no es necesario. Normalmente para las juntas arbitrales, como son temas muy extensos, son temas muy difíciles, son temas mercantiles, de contratos, normalmente se lleva abogado mercantil, pero no es obligatorio. El laudo arbitral, que nos pone por aquí, el laudo es el fallo del jurado, la sentencia. El laudo se hace por mayoría simple. Depende de cuántos miembros tenga ese tribunal, esa junta arbitral. Puede tener entre un presidente, no puede tener más, y 2 y 4 vocales. Al menos tiene que tener 2 vocales y máximo puede tener 4. Y se decide por mayoría simple.
En el caso en el que haya empate, desempata el presidente. El voto del presidente pues vale el doble, desempata. Bien, y las juntas arbitrales tienen 6 meses para dictar laudo. ¿Esto qué sería? Pues hacemos el juicio, vamos a juicio y en ese juicio pues se muestran unas pruebas, se muestran los contratos, los abogados hablan, un juicio, y no se dicta sentencia, se queda visto para sentencia. Y cuando pasen 6 meses como máximo, ya tienen que dictar su laudo. Su laudo, repito, es su decisión. Una vez que se dicta la decisión de la junta arbitral, pues hay 20 días, que está por aquí, 20 días de ejecución forzosa. ¿Qué quiere decir eso? Que como máximo en 20 días, pues si a mí me tienes que devolver 15.000 euros, me tienes que devolver 15.000 euros, tienes 20 días. Y si no, pues ya se ponen en marcha los mecanismos del Estado, que para estas cosas funcionan muy bien, para que pues pagues los 15.000 euros, o sancionan o te pueden pues quitar propiedades y todo este rollo que tiene cuando un juzgado dicta una sentencia. Y solo nos queda por aquí que en el caso en el que la cantidad de nuestra controversia no exceda los 15.000 euros, en ese caso se entiende que hay sometimiento de causa. Esta pregunta es nueva también, esta pregunta es de la nueva. ¿Y qué quiere decir sometimiento de causa? Muy fácil. Nosotros vamos a hacer un contrato mercantil. Ese contrato se rige por las normas mercantiles de nuestras juntas arbitrales. Si ese contrato no excede de 15.000 euros de la controversia, de lo que hay que pagar, directamente vamos a junta arbitral. No hay otra posibilidad de reclamación. Vamos a junta arbitral porque tenemos acuerdo de sometimiento en junta arbitral. Y es que además, si la junta arbitral dice que tienes que pagar tanto, lo tienes que pagar. Porque tú, cuando realizas ese contrato, acuerdas que te sometes a eso que estás firmando. Al final es un contrato en el que tú dices que estás de acuerdo si hay algún problema y tú tienes la culpa, pues hasta 15.000 euros, acuerdo de sometimiento. Bien, y pues todas estas son las preguntas que os pueden salir en el CAP. Como siempre, os dejo un resumen aquí abajo que está muy bien. Recordad que para entrar al resumen tenéis que estar suscritos al canal. Si te ha servido de ayuda y he resuelto tus dudas, pues suscríbete. Seguiré subiendo contenido de este tipo. Espero haberte podido ayudar y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo.